Estamos de regreso en Puntos y Enfoques, la actualidad informativa en perspectiva. En este lunes vamos a tener ya la participación, el saludo inicial desde Estados Unidos a nuestro compañero, quien es un académico, profesor universitario activo, periodista en pleno ejercicio y estratega de comunicación, Alejandro Esteban Contreras, desde la Babil de Hierro. Adelante, Alejandro, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Saludos a toda la teleaudiencia de Puntos y Enfoque. Aquí estamos ¿Cómo va el desde el frío? ¿Cómo frío. va la Oh, nieve? intenso, intenso, frío intenso y las Intenso. expectativas es de que va a aumentar. Frío ártico se proyecta Bueno, para Nueva York en esta semana. mientras por allá está fría la cosa a ese nivel, por aquí está caliente, caliente en el plano de responder nuestra pregunta con el tema de la semana y el tema caliente, caliente. ¿Cree usted que la decisión de anular el partido de Águilas y Toros del día 16 en la Romana afecte la credibilidad de la Liga Dominicana de Béisbol Lidón? Favor de responder sí o no en la mensajería instantánea de nuestro número telefónico 849-449-1995. También puede dejarnos su mensaje en la caja de texto de nuestro canal de YouTube Carlos Manuel Estrella. De manera que esperamos y ya han surgido respuestas a este tema caliente, caliente. Pero no, Tenemos ese tema ese se ha tema convertido está sí, sí, en señor, tendencia sí, y señor. revela la importancia que tiene para los dominicanos este pasatiempo del béisbol. Sí. Es Sorprendente importante, cómo, perdón Alejandro, es importante que analicemos a la audiencia lo que ha pasado, ¿verdad? Aunque todo el mundo lo sabe, se supone, pero hay que poner en contexto de que el y partido, esclarecer en los elementos troncales, Carlos, de esta situación, que tiene implicaciones legales también, porque sí, hay hasta sí. abogados que se han expresado sobre ello. Bueno, el tema es que hubo un partido el día 16, partido muy importante porque enfrentaba directamente a dos rivales que buscan un pase a la final. Ya hay un equipo clasificado que es Leones del Escogido y los que están en la disputa por el segundo asiento, el segundo lugar para esa serie final son Toros y Águilas. Un juego en la Romana. El equipo Águilas inscribió a las 2:00 de la tarde su nómina diaria de jugadores en la plantilla de jugadores disponibles para el partido de la noche, y a las 6:08 aproximadamente recibió la aprobación de la liga, la autorización de la liga de béisbol de esa nómina, de ese roster que no cumplió con un límite en cuanto a la participación, a la inscripción de jugadores extranjeros importados. El reglamento habla que puede tener un equipo 10 hasta 10 extranjeros, pero que en la nómina del día, en el roster de cada partido, no deben haber más de 8. Y el equipo Águilas tenía 9 jugadores. Es decir, una violación a el artículo 30 del reglamento. Entonces, el equipo Toros, que estaba ganando el partido en las primeras entradas, cuando el marcador cambió de manera súbita y muy significativamente a partir del sexto episodio a favor de Águilas Ibaeñas, el dirigente salió a hablar con los árbitros, hubo una conversación larguísima que el público no entendía de qué se trataba, qué era lo que estaban en debate, porque no era una situación de una jugada, y era que estaban indicando esa violación y que pondrían el juego bajo protesta. Entonces, esta protesta fue oficialmente inscrita en la liga y por los mecanismos correspondientes de cómo ellos manejan sus procesos, se le pidió opinión al equipo denunciado, afectado Águilas, y se le dio un plazo horario que se cumplió y también la liga se tomó un plazo de 3 horas para emitir una decisión vía la presidencia de la liga. Esa decisión consistió en
confirmar que se había producido el error y anular ese partido, indicando que debía jugarse de nuevo como si no existiese. El equipo de los Toros esperaba que fuese confiscado, es decir, que se le atribuyera la victoria en la oficina y no en el terreno. Y eso ha generado entonces un mar de interpretaciones a favor y en contra y de fanatismos. Los aguiluchos dicen que es que todos están contra las Águilas, ese es un indicativo. Otros dicen que es que el escogido ha escogido el rival que quiere para la final, un asunto de escogencia. La Escarlata va a protestar. Otros meten hasta a los liceístas disfrazados de toros. En fin, ese fanatismo lleva a eso. Ahora, en la realidad de los hechos, algunas cuestiones reglamentarias están en que hubo realmente una violación y que fue comprobada, pero el régimen de sanción no está establecido muy claramente y que se trata de un error de naturaleza administrativa que sin embargo va a influir en los resultados del partido, un partido de gran trascendencia para los equipos que tienen una diferencia de un juego o empate o medio juego como están y están buscando una clasificación cuando ya terminaba el final casi de la serie semifinal. Entonces ha habido una reacción de las Águilas Ibaeñas también, un comunicado que está firmado por su gerencia de operaciones, la gerencia general del equipo. O sea que entiendo ahí que debió ser una expresión de el equipo, de la compañía Águilas Ibaeñas, pero quien firma el comunicado es la gerencia general del equipo. Diría entonces que es un problema técnico. La liga es un organismo privado, hay que decirlo así, es un negocio de los dueños de equipos que ponen a un presidente que ellos mismos eligen para que tome decisiones, administre, dirija, organice. Y hay un tema ahora con respecto a la decisión, al margen de si es buena, mala, si a usted le gustó, si no, si es válida o no, que el presidente de la Liga Dominicana de Béisbol, un prestigioso abogado que ha hecho un gran trabajo según los equipos dirigiendo el béisbol, la Lidón, el señor Vitelio Mejía Ortiz, ocurre que tiene una vinculación directa, sanguínea, de relación con el gerente general del equipo Toros del Este, que está implicado en esta situación de controversia, que es otro joven talentoso, que ha sido muy elogiado por su desempeño en el área de operaciones de los equipos de béisbol en más de uno. Ya estuvo con un equipo cibaeño y ahora está con los Toros del Este. Ese joven es Jesús Mejía. Entonces, evidentemente que la decisión, si la toma y se publica un comunicado como decisión de la presidencia de la liga, hay un conflicto de intereses, hay un tema que mínimo debió provocar una inhibición que no se conoce o apartarse de la decisión y buscar una decisión colegiada o que se evidenciara que no presenta ese evidente conflicto de intereses, una relación padre e hijo entre el órgano que decide y uno de los beneficiados o el equipo que reclama. Entonces, esa decisión está viciada por un tema de ética, una palabrita que para muchos no la entienden y creen que es teoría, es práctica. Ahí en la práctica hay una violación a normas éticas elementales, un conflicto de intereses. Eso le quita legitimidad, validez, legalidad a esa decisión, independientemente si la decisión fue buena o fue mala, o si es correcta o es incorrecta, y es una decisión que me parece, según los usos de esta liga, que es un negocio privado de organizaciones que no son sin fines de lucro, sino que son negocios, los equipos de béisbol, y es una actividad profesional apoyada por el Estado, beneficiada por el Estado, por todo lo que implica por ser parte del alma nacional, de la idiosincrasia. Entonces es una actividad muy sui generis
y que tiene componentes no solamente deportivos, tiene componentes económicos, tiene componentes sociales, tiene componentes políticos. Entonces, es una actividad que es parte de la imagen, del sello, de la idiosincrasia del dominicano, que le ha puesto nombre inclusive fuera de lo que es béisbol. El béisbol aquí es la pelota. Y a veces se vincula con la política, como nosotros bromeamos, y entonces se convierte en pelótica. De manera que ese es un análisis un tanto frío. Trata de ser lo más objetivo posible de esa arista, ese aspecto de esta discusión de carácter deportivo, en principio con todas estas derivaciones, que como nosotros preguntamos, deja en tela de juicio la credibilidad del idón y podría afectar hasta el deporte cuando decisiones de oficina afecten el resultado de una competición deportiva. Eso es más o menos. La perspectiva de un liceísta que es neutral en este caso sería más que interesante. La escarlata está ahí cerca al acecho. El tema es complejo de abordar, sobre todo por lo que tú señalas, Carlos, las emociones que hay que despojarse, el fanatismo, pero lo más significativo aquí es que esto se pueda tomar como una experiencia. Primero, ¿qué va a hacer la liga cuando se presenten situaciones donde quien la preside no puede ser juez y parte? Eso es un refrán y una máxima de mucho tiempo. ¿Cómo se van a abordar situaciones de esta naturaleza? Se debe inhibir. Y por el otro también, el proteger esta actividad nacional que es un componente de la marca país. Entonces la liga debe de saber que hay una responsabilidad bastante grande y que el torneo de béisbol invernal es un componente fundamental, no solo del esparcimiento de los dominicanos, también es una actividad económica que mueve muchos intereses y que representa en buena medida a la dominicanidad en el exterior. Así que establecer los protocolos adecuados para abordar este tipo de situación que es inédita, Carlos. No creo que se haya Bueno, presentado cuanto al en conflicto de otra o interés, sí, similar. el conflicto de intereses para mí que sí, El conflicto de pero la intereses situación sobre no es todo. inédita porque ha habido otras situaciones que involucran a Águilas Ibaeñas, lo que implica también que debería haber una buena lección interna en cuanto al manejo administrativo, procesal, vamos a llamarle así, de el equipo Águilas Ibaeñas, la profesionalidad, porque son errores que no deberían de ocurrir. Ya han ocurrido dos en el pasado con inscripciones de jugadores. El caso del lanzador zurdo cubano, refuerzo de gran valía, Rogenis Elías. Ese es un caso de hace 4 años aproximadamente. Y más atrás, 2010, 2012, el caso de Wilkins Arias, un lanzador que fue empleado cuando Tony Peña era manager, dirigente del equipo, en un partido contra Licey y no estaba inscrito en la lista de jugadores para ese partido. O sea, hay precedentes. Ese tipo de violaciones, eso es inaceptable. Eso es inaceptable a ese Desde el nivel punto de vista profesional, sí, de una profesional. organización Todo el que se mundo dice profesional, profesional. no, eso no puede ser. Y además, no soy un conocedor a profundidad, eso no se puede detectar ¿No? Y antes de que con se pase el tantas juego, no personas se que debe se revisar. supone, tantos sabios No, especialistas que ven tantos cosas. especialistas, no se Esto, supone que si hay unas reglas, esas reglas deben ser validadas, como hace por ejemplo la aviación. En la ajá, aviación, antes de despegar, se hacen una, verifica todo. hace una verificación de Entonces, lista, buen hace una dato, Alejandro. verificación. Entonces, si ese es un componente del juego que hay que respetar, antes de ir al terreno, hay que verificar que los rosters estén de acuerdo a lo que establece la liga. En- Es una eh, falta de ento- protocolo, una falta de en- cumplimiento a las normativas que la liga, por eso digo, debe de abordar en- para proteger este negocio, para proteger esta actividad en la que todos los dominicanos de una u otra manera estamos involucrados. Buen punto ahí, Alejandro, y para concluir, si es así, y con la lógica que tú estás planteando, entonces la autorización de la liga debe implicar revisión
para el cumplimiento. O sea, tú no puedes dar por autorizado un roster, una nómina de jugadores cuando se está violando. Porque, ¿qué significa que tú lo autorizas? Que está bien. Eso es lo que está diciendo. Sí, sí, Entonces, eso es otro por tema. supuesto. Pero vamos a dejarlo ahí para pasar a los asuntos que tienen que ver con la comunidad dominicana en el exterior. Estamos en eso. Oh, hay tiempo, hay tiempo, hay Brevemente, sí, tiempo, hay tiempo. No se me sí, desespere, tranquila. sí, de manera sucinta, hay dos informaciones. Uno, este reconocimiento, más de 40 jóvenes dominicanos residentes en diferentes lugares de Estados Unidos que en un acto en Nueva York, pues fueron exaltados como parte de la premiación a los jóvenes destacados en el exterior, organizado por el Consulado Dominicano en Nueva York, el Instituto del Dominicano en el Exterior y el Ministerio de la Juventud. Así que nuestras felicitaciones para esos dignos representantes de la comunidad dominicana, jóvenes comprometidos con hacer y poner en alto su bandera dominicana en Estados Unidos. Y el clima, Alejandro, señor yo te Estrella, preguntaba al principio, eh, explícame esto ahora, porque eh, hay una alerta por el frío hay una extremo. alerta por frío ártico en la ciudad de Nueva York, una fuerte nevada el fin de semana y se espera que las temperaturas van a descender en el transcurso de esta semana y que inclusive pudiera llegarse a los récords en cuanto a la baja en la temperatura. Hablaríamos de -5 grados bajo cero, -5 grados Celsius, -7 grados Celsius bajo cero, que estarían algunas temperaturas a final de esta semana y el próximo fin de semana. Es decir, que el frío va a continuar bastante intenso en la ciudad de Nueva York. Bien, Alejandro, y nuestros televidentes siguen con el tema que estábamos debatiendo y las preguntas siguen Okay. muy activos y continúan respondiendo. Alrededor de 10 respuestas, opiniones tenemos del tema y agradecemos también la sintonía y la fidelidad de nuestro apreciado teleauditorio. Eso nos obliga a continuar con nuestro lema, cumpliendo cada día el compromiso de ejercer periodismo con responsabilidad.